Hola iglesia, Dios te bendiga, recibe un cordial saludo. Pues ya estamos iniciando el tercer video de un asunto de corazón. Doy gracias a Dios por tu vida, porque a pesar de estas circunstancias que vivimos, seguimos fortalecidos en el nombre de Cristo. En este tercer video vamos a aprender acerca de cómo hacer un uso correcto de nuestro salario, de nuestros ingresos, en el ahorrar, en el poder hacer presupuestos, en el poder saldar deudas si es que las tenemos. Yo te invito a que sigas reflexionando, que sigas aprendiendo a través de la palabra de Dios cómo tener finanzas sanas. Dios te bendiga, recibe un cordial saludo. Jesús habló mucho acerca del tema del dinero y de las posesiones, porque sabía que mucho de nuestra vida espiritual y material tendría que ver con esto. Hemos estado viendo que Dios es el dueño de todo y que ha dispuesto de cierta parte de sus bienes para que nosotros la administremos y que Él espera que seamos fieles administradores, que sigamos sus instrucciones, su sabiduría para poder hacerlo de una manera que le agrade a Él y que realmente permita que sus propósitos se puedan cumplir. Vamos entonces, les pido que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Amado Señor, gracias Dios porque tú quieres darnos sabiduría y entendimiento. Y Señor, hoy queremos estar atentos, dispuestos a escuchar tu voz. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que estés trayendo entendimiento más allá, Señor, de mis palabras, Señor, que sea tu voz, Padre, la que esté hablando a cada persona y trayendo, Señor, esa palabra que cada uno necesita escuchar en este día. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, bueno, pues ya hemos visto que Dios dio el trabajo como esa fuente para a través de la cual generar un ingreso, generar riqueza y que Dios espera que hagamos nuestro trabajo con excelencia, porque en realidad no estamos trabajando para los hombres, sino que estamos trabajando para Dios. También vimos la importancia de pedir consejo y también saber distinguir a quién vamos a pedir consejo cada vez que nos enfrentemos a una situación o a una decisión más bien financiera. El día de hoy vamos a hablar acerca de los temas de cómo gastar sabiamente, acerca de ahorrar más y acerca de las deudas. Entonces, en esta primera parte de cómo gastar con mayor sabiduría, y bueno, y también a lo largo de el resto del tema van a haber quizás algunos puntos que sean muy prácticos y que como tal no vengan así especificados en la Biblia, pero son principios de orden y sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Pablo en la primera carta a los Corintios se nos enseña que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Primera de Corintios 14:33. Entonces, Dios quiere darnos paz y entonces necesitamos aplicar orden en el manejo de nuestras finanzas. Economía significa leyes de hogar, leyes de casa. Entonces, todo esto tiene que ver con orden. Y me llamaba mucho la atención de que este ministerio cristiano que se dedica a ayudar a las familias a tener una sanidad financiera, se han dado cuenta que en realidad lo que trae conflicto al interior de los matrimonios no es como tal la escasez de dinero, no es que uno de los dos se quede sin trabajo o que haya una reducción de sueldos, sino lo que en realidad trae tensión es la falta de orden en el gasto. Es decir, cuando no está habiendo una sabiduría en el manejo de las finanzas, esto es lo que trae tensión. Y cuando una persona, uno de los cónyuges de manera unilateral, asume una deuda, esto también trae conflictos. Entonces, por esta razón es tan importante que podamos aprender a caminar en sabiduría y saber que Dios espera que nosotros controlemos nuestros gastos. Entonces vamos a ver algunos principios bíblicos que nos van a ayudar en este control de nuestros gastos. Y el primero es aprender a contentarnos.
En alguna ocasión, hace no mucho, vimos este tema basados en el libro de Filipenses. En esta ocasión vamos a ver el versículo de Hebreos 13:5 y dice: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, el contentamiento es una decisión y es una decisión que vamos aprendiendo. Y esta decisión es la de elegir vivir agradecidos con lo que tenemos, porque podemos confiar que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que entonces podemos estar tranquilos con su voluntad. Es estar contentos de saber que nosotros estamos siendo fieles administradores, que estamos siguiendo sus principios de sabiduría y que entonces Dios en su momento va a hacer también su parte y que entonces podemos tener esa tranquilidad y no estar intentando vivir por encima de nuestras posibilidades. Cuando no hay contentamiento, esto es lo que sucede, que empezamos a vivir por encima de nuestras posibilidades. Ahora, también tenemos que identificar algunos enemigos del contentamiento y uno es el empezar a compararnos. Cuando empezamos a ver a la otra persona y decimos, ¿y por qué yo no tengo eso? Yo me esfuerzo igual que esa persona, quizás incluso más. ¿Y por qué Dios no me ha dado eso mismo? Nos dice Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, en vez de estar deseando lo que otra persona tiene, pues nosotros necesitamos decir gracias Dios, porque esto es lo que tengo y porque tú me permites administrar tus bienes y porque tú sabes lo que es mejor para mi vida. También uno de los enemigos del contentamiento, pues es la publicidad y necesitamos rechazar activamente su influencia. El mensaje que recibimos a través de la publicidad es que de alguna manera vamos a obtener algún tipo de felicidad o de satisfacción si adquirimos eso que ellos nos están ofreciendo. Y tenemos que ser muy astutos y darnos cuenta que la publicidad no está hecha para enseñarnos verdades, no está hecha para enseñarnos a vivir, está hecha pues para que vayamos y compremos lo que nos están anunciando. Entonces, pues no caigamos en su influencia, en ese engaño y estemos contentos con lo que tenemos. Algo que también nos va a ayudar a poder resistir esta influencia y que nos va a ayudar a controlar nuestros gastos es aprender a distinguir entre lo que es una necesidad de un deseo. Muchas veces no distinguimos y entonces empezamos a comprar, a gastar impulsivamente. Y decimos, ay, es que necesito este celular, necesito este maquillaje. Pero, por ejemplo, estamos tomando una clase y se nos pide comprar un libro y entonces decimos, bueno, no importa, lo puedo fotocopiar o se lo pido a un amigo rápido y lo geo. En realidad, entonces, no estamos dando prioridad a lo que son necesidades y estamos dando prioridad a lo que son deseos. ¿Cómo distinguimos entre una necesidad y un deseo? Bueno, una necesidad es aquello básico que necesitamos para vivir. Alimento, vivienda segura, ropa que nos abrigue, transporte, herramientas educativas, herramientas de trabajo y también algo que a veces pasamos por alto, alimento espiritual. Muchas veces no queremos invertir en pagar un taller o en comprar un buen libro o una buena Biblia, pero sin embargo sí tenemos dinero para poder comprar un perfume. Entonces, nuevamente, estamos viendo que no tenemos esa sabiduría para poder distinguir en lo que realmente es importante. Ahora, podemos tener un deseo, una necesidad legítima, pero en la manera en que adquirimos esa necesidad se convierte en un deseo. Es decir,
Por ejemplo, puedo yo necesitar una bicicleta de buena calidad para transportarme. Necesito que tenga buenos frenos, buenas llantas, porque de eso va a depender mi seguridad. Pero entonces empiezo a checar por internet, ¿no?, las bicicletas y veo esa bicicleta que tiene ese color y que tiene esas características novedosas y que es aerodinámica y obviamente cuesta más. Y entonces pues me voy por el deseo y pago más en vez de poder tener algo igualmente útil y que me hubiera costado un poco menos. Entonces, quizás para este tema, ¿no?, de qué es una necesidad y qué es un deseo, puede ser algo subjetivo, es decir, va a depender del criterio de cada persona. Lo que para mí puede ser un deseo, para otra persona va a ser una necesidad. Lo importante aquí es evitar las compras impulsivas y también darnos cuenta que conforme cedemos a nuestros deseos, entonces eso también va a restar de ese ingreso, de ese dinero que podemos tener para poder adquirir nuestras necesidades. Y entonces muy probablemente lo que vamos a empezar a hacer va a ser comprar a crédito. Y eso pues no nos va a llevar a una estabilidad financiera. Un principio básico financiero es que nunca debemos de gastar más de lo que tenemos. Y cuando empezamos entonces a ceder a nuestros deseos, muy probablemente vamos a caer en esa zona donde estamos gastando más de lo que tenemos. Otro principio bíblico de sabiduría en cuanto a cómo controlar nuestros gastos es desarrollar y poner en práctica un plan de gastos. Vamos a leer el versículo de Proverbios 27, 23 y 24 que dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Muchas veces decimos, pues es que no sé en qué se me va el dinero. Bueno, hacer un plan de gastos precisamente tiene este objetivo, poder tomar control de la manera en que gastamos. Muchas veces también tenemos la ilusión de que ganamos mucho más de lo que realmente ingresa a nuestros bolsillos. Entonces, cuando hacemos un plan de gastos, vamos primeramente a identificar verdaderamente cuánto estamos recibiendo de manera mensual, cuánto entra a nuestra bolsa de manera mensual y también en qué estamos gastando, y de esta manera poder hacer los ajustes que se requieran, darnos cuenta si estamos gastando más de lo que recibimos o si estamos teniendo un buen balance, y también darnos cuenta si quizás pues se nos está yendo todo nuestro dinero en deseos y no estamos, por ejemplo, ahorrando o no estamos previendo para el futuro a través quizás de un seguro de gastos médicos o un seguro de vida. Entonces, esto es lo que nos va a permitir obtener el tener un plan de gastos. En otro video les voy a dar como los pormenores, ya si ustedes quieren tener más información, pues pueden ver este otro video acerca de cómo generar un presupuesto. Ahora, el Señor también nos anima a pagar nuestras deudas, es decir, no debemos de hacer caso omiso a las deudas que contraemos. El Señor nos pide que seamos diligentes con el dinero de otras personas también. La Biblia nos llama esclavos cuando estamos en deudas. Dice Proverbios 22, 7, el que toma prestado es siervo del que presta. Pedir prestado no es como tal un pecado, porque en Deuteronomio 15, pues Dios ve Dios permite, ¿no?, que entre el pueblo de Israel se puedan prestar. Sin embargo, también vemos que en el Antiguo Testamento el tener una deuda se ve como una maldición, y el no tener deudas y el poder tener lo suficiente incluso para prestar a otros se ve como una bendición. Lo más importante en este tema de las deudas es que el Señor quiere que su pueblo esté libre de deudas para servirlo solo a Él y no a quien se le debe. Cuando tenemos una deuda, pues estamos pendientes o estamos con esa
angustia y estamos empezando a trabajar para pagar esa deuda. Dios quiere que estemos libres solamente para servirle a Él y que podamos disponer con libertad del dinero, de los recursos que Él nos da para aquellas cosas que Él nos pueda pedir. Ahora, también la Biblia nos enseña, nos alerta acerca de suponer que el día de mañana va a ser igual al día de hoy y que vamos a poder pagar con toda seguridad nuestras deudas. En este tiempo presente es muy fácil endeudarnos porque se nos ofrece 12 meses sin intereses, 18 meses sin intereses, 3 meses sin intereses. Y entonces quizás esa televisión que pues difícilmente podríamos adquirir, bueno, pues de esta manera se nos hace muy fácil poderla comprar. Pero nos dice Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Entonces no debemos de suponer que aun cuando hemos estado trabajando durante 10 años en una misma empresa y que pues no hay manera, ¿no? No vemos manera de que pudiera haber un cambio, de que, no sé, nos despidieran o que la empresa quebrara, no debemos de suponer que esto no va a cambiar. Hoy, más que nunca, a través de esta crisis del COVID, nos damos cuenta que del día a la noche todo puede ser diferente y lo que veíamos con tanta seguridad hoy, pues mañana ya no está. La palabra de Dios también nos hace responsables del pago de nuestras deudas. Dice Salmo 37:21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, se señala a una persona justa como aquella que da, y el impío como aquel que toma prestado y no paga. Los creyentes deben de pagar sus deudas tan pronto como deban. Proverbios 3:27-28 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Debemos de tratar de pagar nuestras deudas a tiempo para demostrarle al mundo que Jesucristo es quien nos ha convertido en gente mucho más responsable en el área financiera. Es parte también de nuestro testimonio. Ahora, ¿qué podemos hacer si ya estamos en una deuda? ¿Cómo salir de este endeudamiento? Bueno, pues lo primero es orar. Lo primero es pedir la ayuda de Dios. Podemos pedir la ayuda de Dios en una deuda. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, nos relata la historia de una mujer que estaba en una situación bastante crítica. Su esposo había muerto y la había dejado endeudada. Entonces, pues llega aquel a quien le deben dinero y la amenaza con llevarse a sus hijos como esclavos para pagar la deuda. Entonces esta mujer va con Eliseo, un hombre de Dios, el profeta de Dios, para buscar esa ayuda, esa dirección. Y Eliseo llega a su casa y le dice, mujer, ¿qué tienes en tu casa, no? ¿Qué puede servir? Y ella dice, pues no tengo nada. Y en eso se acuerda que tiene una vasija con aceite. En esos tiempos el aceite era algo que se podía vender porque se encendían las lámparas, se tenía luz con ese aceite. Entonces Eliseo le dice, ve con tus vecinos y pídeles que te presten todas las vasijas que puedan. Y empieza a llenar con el aceite que tienes esas vasijas. La mujer fue obediente y cuando empieza a llenar la primera vasija se da cuenta que el aceite no se acaba. Dios estaba haciendo un milagro de multiplicación y pudo llenar muchísimas vasijas con un poco de aceite. Y entonces pudo vender este aceite y tener suficiente para pagar su deuda y de esta manera salvar a sus hijos. Entonces, si Dios pudo ayudar a esta mujer y la ayudó, pues también a nosotros, si estamos en una deuda, nos puede ayudar. Como ya vimos, Dios quiere, Dios espera que paguemos nuestras deudas. Así que si le pedimos ayuda y somos obedientes y caminamos en fidelidad, Él va a hacer este milagro. Puede ser que lo haga de una manera sobrenatural o paso a paso.
estos consejeros financieros se han dado cuenta que cuando las personas empiezan a pagar sus deudas, llega el momento en que Dios de una manera especial empieza a bendecir sus finanzas y pueden completar el pago de sus deudas. Así que yo les animo que ustedes también lo van a poder hacer cada vez que nos proponemos ser obedientes al Señor. Claro que tenemos su ayuda y que lo vamos a poder hacer con esfuerzo, ¿sí? Pero vamos a poderlo lograr. Pues lo segundo que tenemos que hacer para salir de nuestras deudas, pues es no adquirir más deudas. A veces, ¿no? Sucede que pensamos, bueno, pues saco otra tarjeta de crédito y así empezamos como una bola de nieve. Y bueno, pues esto finalmente lo único que va a ser aumentar nuestro grado de deuda y ponernos en una situación de mayor conflicto. Lo tercero que tenemos que hacer es hacer una lista de todas nuestras deudas y de todo lo que podemos disponer para poder pagar esa deuda. Muchas veces estamos tan abrumados con lo que debemos que ya ni siquiera sabemos lo que debemos o a quiénes le debemos o los intereses que debemos. Entonces tenemos que sentarnos y volverlo a recordar y ponerlo por escrito. También tenemos que reconocer lo que ya tenemos en nuestra casa, como la viuda que tenía ese aceite. ¿Qué tenemos y qué podemos usar para pagar esas deudas? A veces estamos muy apegados emocionalmente a ciertas cosas que nos pueden ayudar a pagar esa deuda, pero tenemos que recordar que es Dios el que es el dueño de ese bien. Y si nosotros le estamos pidiendo ayuda para salir de esa deuda, pues entonces lo que Dios va a desear es que dispongamos de ese bien para poderla pagar. Así que no nos neguemos porque tenemos un apego emocional a ciertas cosas, a utilizarlas para pagar nuestras deudas. Lo cuarto que necesitamos hacer es desarrollar un plan de gastos. Esto que ya les había mencionado anteriormente, necesitamos pues con mayor razón hacerlo y de esta manera poder distinguir cómo podemos empezar a hacer algunos ajustes y de esta manera pues saber poder apartar un dinero para pagar estas deudas. Muchas veces pues ya hicimos estos ajustes y nos damos cuenta que ni aún así tenemos lo suficiente para poder pagar la deuda. Entonces, eso lo que nos está indicando es que necesitamos tener una entrada adicional de ingresos. Y también, ¿no? Aquí hay mucho apego emocional y a veces, por ejemplo, no queremos que nuestros hijos trabajen, ¿no? Cuando ya tienen la edad y la capacidad para trabajar, aun cuando sean unas horas porque están estudiando, ellos también, ¿no? Necesitan empezar a contribuir al, al gasto familiar. O nosotros, ¿no? También podemos empezar a idear, a ser creativos. No nos debemos de conformar solamente con el trabajo que ya tenemos. Necesitamos echar a andar nuestra creatividad y podemos pedir también consejo y ayuda y decir, oye, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Cómo ves en mi situación actual que pueda yo tener un ingreso adicional? Ahora también tenemos que establecer un plan de pago para cada deuda. Se recomienda que se empiece a pagar las deudas más pequeñas o las deudas que causan mayor interés. Y también que vayamos con esa persona a quien le debemos y que le digamos, mira, si quiero pagar, quizás no te lo puedo pagar con el plan que originalmente se había determinado, pero me puedes, por favor, ayudar y yo te voy a pagar de esta manera. Normalmente la mayoría de las personas van a acceder a un refinanciamiento de nuestras deudas. Finalmente, pues este es el paso más difícil y es perseverar, ¿no? También vimos en alguna ocasión el tema de la perseverancia y esta cuestión de la perseverancia se caracteriza porque llega un momento en que no vemos que estemos avanzando y entonces queremos tirar la toalla y pensamos que no están funcionando nuestros esfuerzos, pero es allí donde necesitamos decir, no, necesito ser constante, necesito seguir, eso es la perseverancia. Y entonces vamos a poder ver el fruto y vamos a poder lograr nuestras metas. Entonces, aunque sí es difícil, es tardado
poder llegar a pagar una deuda, necesitamos ser perseverantes y no desmayar. Ahora, en esta parte de cómo gastar sabiamente, necesitamos también saber que la Biblia nos anima a ahorrar. Es decir, que no debemos de todo lo que recibamos gastarlo completamente, no. Eso no es la manera sabia de utilizar nuestro dinero. El Señor nos anima a ser ahorradores, es decir, a que de lo que recibimos tengamos una reserva. Proverbios 21 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Se nos anima a ahorrar para estar preparados en caso de que surjan situaciones inesperadas en el futuro, por ejemplo, una enfermedad o una dificultad para poder trabajar. Ahorrar significa que no gastaremos en estos momentos para poder guardar para otros gastos futuros. En Génesis 41 vemos el ejemplo de José, un hombre de Dios, un hombre muy sabio que llegó a ser el primer ministro del faraón de Egipto. Durante 7 años en la tierra de Egipto tuvo abundancia de cosechas y José apartó el 20% de estas cosechas en graneros. Siguieron 7 años de hambruna y José pudo entonces disponer de esta reserva para alimentar a todo el pueblo de Egipto e incluso también para poder dar a sus vecinos. Entonces, de esta misma manera se nos alienta a nosotros a ser personas prudentes y sabias y poder tener reservas en nuestras finanzas para poder afrontar situaciones inesperadas que de otra manera pues simplemente nos ponen en una posición de endeudamiento y de crisis y de angustia familiar. Ahora, la Biblia nos alienta a ahorrar regularmente, es decir, no solamente un mes o en ciertas ocasiones, sino hacerlo con constancia. Proverbios 21:5 se nos dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Entonces, pues una persona diligente es una persona que va a estar reservando y pues eso le va a poner en una situación de abundancia en su vida. Ahora, uno no necesita ganar mucho dinero, sino ahorrar regularmente. Proverbios 6, del 6 al 8, se nos habla acerca de la hormiga y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni jefe, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ahora, la Biblia no nos dice una cantidad específica que debamos de ahorrar. José ahorró 20%. A los consejeros financieros se nos dice que debemos de ahorrar entre un 5 y un 10%. Es decir, si tenemos un ingreso mensual de 5,000 pesos, necesitamos estar ahorrando entre 500 pesos y 250 pesos. Para muchos, porque no tenemos el hábito o porque estamos saliendo de una deuda, pues no vamos a poder alcanzar ese porcentaje. Pero lo importante es comenzar a tener este hábito. Y si podemos empezar a ahorrar 100 pesos mensualmente, pues hacerlo. Llegará el día en que podamos ahorrar una cantidad mucho mayor. Ahora, la Biblia nos enseña que necesitamos ahorrar para, como ya les decía, situaciones inesperadas, pero también para necesidades en el futuro, por ejemplo, cuando lleguemos a la edad de retiro. En otro texto de Proverbios que se habla también de las hormigas, se dice que las hormigas juntan su comida en el verano para tener en el invierno. Entonces, el verano es esa época productiva donde tenemos salud, donde nos contratan pues relativamente fácil porque tenemos una edad joven y el invierno pues es esa edad donde quizás ya no podamos trabajar. Entonces necesitamos ahorrar para hacer frente a esos gastos en nuestra edad de vejez
y no simplemente dejarlo al azar. Necesitamos empezar a ahorrar lo más pronto posible para nuestra vejez. Hay un ejemplo muy claro de un joven que empieza a ahorrar a los 21 años y otro a los 29 años. Pues aparentemente no hay gran diferencia, pero a los 65 años, lo que pudo ahorrar el joven de 21 fue aproximadamente 30% más que lo que el que pudo ahorrar el que empezó a los 29 años. Y no es necesariamente que el de 21 pues estuvo ahorrando más dinero durante ese tiempo. Más bien lo que hace la diferencia es que empezó antes. De hecho, el joven de 21 invirtió un 40% menos y tuvo un mayor rendimiento que el de 29. Entonces, jóvenes, si están ya empezando a trabajar y a tener un ingreso, empiecen entonces, si tienen una Afore ya, hacer contribuciones voluntarias a su Afore, no se conformen solamente con lo que deposita su empleador, sino ustedes también hagan un esfuerzo adicional. Si no tienen Afore, hagan una reserva y cuando tengan suficiente, dispónganlo en una cuenta de inversión en un banco a largo plazo. No toquen nunca ese dinero hasta que llegue la edad en que lo necesiten, 65 años por lo menos. Si pueden aplazarlo más, háganlo y van a ver que pues cuando lleguen a esta edad no van a tener problemas de solvencia económica. Ahora, una palabra de alerta. La Biblia también nos enseña a evitar inversiones riesgosas. Mi papá nos enseñó un principio, el dinero nunca llega de manera fácil. Y ya vimos que Dios dispuso que la riqueza se genera a través del esfuerzo, a través del trabajo. Entonces, cuando se nos ofrece una manera fácil, rápida de obtener dinero, eso es siempre o un engaño, una estafa, o es una situación que no es legal y nos vamos a meter en problemas legales. Entonces, no nos metamos en este tipo de inversiones. Les voy a leer un texto bíblico que viene en Eclesiastés 5:13. Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ese también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le provechó trabajar en vano? Entonces, pues muchas veces perdemos el dinero porque nos dejamos llevar por la ilusión de que vamos a obtener dinero de manera fácil, cuando esto pues finalmente es un engaño. O también apostamos el dinero. Dios no quiere que usemos su dinero apostándolo ni siquiera como diversión. Entonces, si nosotros hemos practicado esto y estamos haciéndolo aún, necesitamos saber que esto sí es un pecado y necesitamos arrepentirnos y comprometernos con Dios a no volverlo a hacer. La conclusión es que el Señor quiere que estemos libres para servirlo solo a Él y que contemos con los recursos para poder bendecir a nuestras familias, para poder suplir para todas sus necesidades y también para poder dar a su obra y a quienes así el Señor nos lo indique. Él tiene un mejor plan para nosotros en cómo manejar nuestras finanzas, así que necesitamos ponerlo por práctica, ser sabios. Empecemos a gastar más sabiamente, a controlar nuestros gastos, a ahorrar más, a hacer un presupuesto, a no comprar a crédito o contraer una deuda. Y si ya la tenemos, seamos responsables en pagarla, porque Dios se complace en cuando somos fieles y nos ha de ayudar.
¿A qué te inclinas más? ¿A estar conforme o contento con lo que tienes? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una necesidad y un deseo para ti? ¿Cuál es tu tendencia personal? ¿En tu vida ahorras o vives para pagar? Explica. ¿Por qué crees que comprar a crédito nunca ha sido una idea de la economía de Dios? ¿Cómo te animas a ver que Dios se interesa que salgas de deudas? ¿Cuál consideras que es el propósito de Dios, el tener estabilidad financiera? Hermanas, buenos días. Que la paz de Dios esté con ustedes. Les enviamos desde Oaxaca, del Distrito Sur, un fuerte y cariñoso abrazo desde el fondo de nuestro corazón. Oremos. Buen día, Padre Jehová. Santificado es tu nombre por todos nosotros en todo momento. Y también alabamos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y bendito también es tu Espíritu Santo. Dios, solo tú eres grande y fuerte. En ti reconocemos a nuestro proveedor de vida, de amor y de misericordia, al único capaz de perdonar todos nuestros pecados. Nos inclinamos ante tu santa presencia y con nuestro corazón te agradecemos esta oportunidad de estar juntos. Te adoramos y te damos la honra que solo tú mereces. Gracias por este tiempo que nos regalas. Te agradecemos por tu amparo en nuestras angustias y la fortaleza que nos das cuando tenemos debilidades. Te damos las gracias porque nos has rescatado del mundo, porque nos guías por el camino de la verdad y la luz. Nos das la oportunidad de servirte. Gracias por ofrecernos una vida eterna a tu lado, porque nos amas como somos, con nuestros pecados y debilidades, porque no nos abandonas, porque nos amas tanto que deseas que seamos semejantes a ti. Danos la sabiduría y la paciencia para entender y amar a nuestros hermanos en la fe, a nuestros padres, a nuestros hijos, a familiares, amistades y vecinos. Moldea nuestra alma y nuestro corazón para que la relación contigo se fortalezca más cada día, que nuestro amor por ti y los necesitados no desfallezca. Necesitamos siempre de tu gloria y poder para vivir en este mundo contaminado por la maldad. Ayúdanos a rechazar las tentaciones que nos conducen por malos caminos. Danos la humildad que necesitamos para ver el amor y la misericordia que nos ofreces. Danos la sensibilidad para sentir el momento en que te fallamos. Sé nuestro guía para seguir tu plan de salvación, para poder estar en tu reino, Padre, que las intenciones de nuestro corazón sean solo las que tú deseas. Permítenos caminar junto a ti, alimentarnos de ti y dar frutos que te agraden. Abre nuestros ojos y el corazón ante el sediento y el hambriento, ante el angustiado, y danos palabra para que les mostremos las bendiciones de tu evangelio, que conozcan a tu Hijo Jesucristo para que sean rescatados de su perdición, que los malos pensamientos y deseos sean borrados de nosotros por tu Espíritu Santo, que nos anime a escucharte y nos detenga con fuerza para no volver a caer. Mándanos la fuerza de tu Espíritu para que nuestra fe y nuestro amor en ti crezcan todos los días en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Aleja de nosotros la mentira y la violencia, la corrupción, la injusticia, el hambre y todo aquello que nos causa tribulación. Ayúdanos a encontrar la santidad, que seamos hombres y mujeres justos, que caminemos por el camino estrecho que nos lleva a tu reino, que podamos perdonarnos unos a otros nuestras fallas, que siempre podamos ofrecer ayuda y consuelo. Desarrolla en nosotros el espíritu de servicio, dando los frutos de tu Espíritu Santo para seguirte como el amo y dueño de nuestra vida y fidelidad. Dios Jehová, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, tu Hijo,
Protégenos siempre, porque tú eres el guardián todopoderoso que nos ama. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.